María Victoria Chico Picaza es doctora en Filosofía y Letras con la especialidad de Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid desde el año 72 y también doctora en Historia del Arte por la misma universidad desde el 87. Profesora titular del Departamento de Historia del Arte 1 Medieval desde 1983 y coordinadora del Máster Europeo en Estudios Avanzados en Historia de Arte Español desde el año 2010. Fue vicedecana de Organización Docente en la Facultad, también secretaria de la revista Anales de Historia del Arte de la Universidad Complutense y lo más importante que quizás podamos resaltar del currículum, porque nos viene a colación del seminario, es que ha investigado desde el año 85 sobre la obra de Alfonso X el Sabio, en concreto sobre la Scriptorium. O sea que creo que va a ser un seminario muy bonito, muy interesante y con una profesora de lujo. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana y los 4 días que tenemos de seminario por delante, y a vosotros también por venir. Muchas gracias. Y comenzamos con nuestra tarea, que no es todo lo que tiene esta tarea que nos hemos fijado de dedicar 4 mañanas de lunes a destacar la importancia de la figura de Alfonso X, rey de Castilla, lo tiene de compleja, porque el personaje es enormemente complejo, enormemente heterogéneo y de una extraordinaria riqueza. Y con el pasar del tiempo y con el estudio en profundidad de toda su obra, cada vez su figura se acrecienta y aparece como uno de los grandes pioneros de la Europa moderna, como uno de los grandes conformadores del Estado moderno y del humanismo que va a caracterizar a la era moderna europea, ¿no? Les he traído, porque lo voy a dejar en tallas porque será un honor para mí, el catálogo de la exposición que se celebra en estos días en el Monasterio del Escorial. El Monasterio del Escorial guarda en su Real Biblioteca un conjunto de códices realmente excepcional de la obra Alfonsí, y los ha expuesto todos ellos para conmemorar precisamente el 8º centenario. Y ha editado un catálogo del que tengo una pequeña participación, que lo dejaré a disposición de todos ustedes en la biblioteca de Tallas al salir. Y como les ha anunciado mi compañera, pues en el próximo mes de marzo-abril, todavía están las fechas sin decidir, en el Museo de Toledo, en el Museo del Antiguo Hospital de Toledo, se va a celebrar una exposición conmemorativa de este centenario, de este 8º centenario de su nacimiento, acompañado de un ciclo de conferencias. Y bien, pues tras esta pequeña... Por favor, un poquitín más alto, ¿puede ser? Sí. Tras esta pequeña introducción entro de lleno en el curso, y lo primero que quiero hacer es saludar a las personas que nos están siguiendo desde fuera de esta sala, ¿eh? Y además tengo conocimiento de que incluso desde Allende los mares, desde la querida Venezuela, tenemos alguna persona que se ha apuntado al curso a la que le doy, pues evidentemente, mi más cordial bienvenida. Bien, vamos a ver un momentito. Tenemos en pantalla una imagen muy representativa del Scriptorium Alfonsí, en el que aparece el rey, aparece el protagonista de todo nuestro seminario. Aparece el rey con el dedo en posición magistral señalando un códice, acompañado de 2 colaboradores a su izquierda y a su derecha, sentados sobre sus rodillas, y también acompañados de una serie de músicos y de cantores. Es una miniatura con la que se inicia uno de los códices más estudiados del Scriptorium Alfonsí, que es el llamado Códice Rico de las Cantigas de Santa María, porque nosotros le dedicaremos un especial tiempo en la última sesión, ¿no? Y es una miniatura que nos viene perfectamente para encajar la modernidad del personaje que vamos a estudiar. La modernidad de este personaje, que es un adelantado de su tiempo. Es un adelantado de su tiempo como otros personajes que comparten con él este mediados del siglo XIII y este finales del siglo XIII. No vamos a caer en la tontería de decir que es el gran pionero. Es uno de ese ramillete de 5 o 6 nombres de la Europa de entre 1250 y 1290 que van a marcar profundamente el devenir de la política, de la historia, de la economía, de los saberes, de las artes en la Europa contemporánea, suponiendo lo que es un pilar sobre el que se basará esa renovación que se supone llega a finales de la Edad Media y que nos mete de lleno en el mundo de la Edad Moderna. Y él mismo, aparte de aparecer retratado por sus iluminadores en este códice de Rico de las Cantigas, pues hace una definición de su propia persona, porque como pueden ver ustedes en la parte de abajo de la diapositiva, amador de verdad,
escudriñador de ciencias, requeridor de doctrinas e de enseñamientos. Esta es una frase que aparece en el prólogo de otro de sus libros más señalados, en este caso de astronomía, astrología, que es el libro cumplido de los Judicios de las Estrellas, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid. Fíjense ustedes que a través de la obra Alfonsí y a través de la modernidad de cómo estructuró su trabajo, cómo mandó estructurar su trabajo, mucha de la información que yo les voy a facilitar aquí procede de él mismo, procede de su escritorio, procede de su grupo de colaboradores. No es obra de investigadores que a posteriori han podido profundizar en su estudio y sacar conclusiones, no. Son datos que él mismo nos da de por qué hace las cosas, con qué finalidad hace las cosas y con quién hace las cosas. Bien, en estos 4 días, que empiezan hoy y terminarán el último lunes de febrero, vamos a tocar cuatro aspectos fundamentales que podrían coincidir con las 4 sesiones, pero hay alguna un poquito más larga que otra, pero da igual. La secuencia va a ser la siguiente. Vamos a empezar con un estudio y un análisis de Alfonso X con un perfil biográfico, con un perfil de su biografía, y vamos a intentar analizar su figura como estadista. Quizá la palabra estadista no sea la aconsejada para un personaje que vive en la segunda mitad del siglo XIII y que actúa en la segunda mitad del siglo XIII, pero la empleo exprofeso, la empleo a propósito, a pesar de que es una palabra más propia de un tiempo ya posterior de la Edad Moderna, porque realmente es uno de los precursores del Estado moderno, es uno de los grandes precursores del Estado moderno. Y toda la labor que él va a llevar a cabo desde distintos puntos de vista tienen como finalidad la consagración, la consolidación del Estado del que él es monarca, el Reino de Castilla. Un segundo punto fundamental, que es la valoración a la que más se le han dedicado líneas y trabajos, ¿no? Que es el rey del saber y el rey como maestro, rex sapiens et rex magister. El apodo del sabio ya pertenece a su propio tiempo, no es algo que generaciones del futuro le hayan dado, sino que ya se le consideraba el sabio por sus propios contemporáneos. Incluso sus rivales en política, extranjeros o internos, decían que se dedicaba en exceso a estas labores del saber, descuidando los aspectos de la política. Afortunadamente, hoy en día, las investigaciones de los historiadores especializados en Edad Media, como puede ser el profesor Ladero, como puede ser el profesor González de Sevilla, Ladero de Madrid, ya jubilado, o los profesores Ballesteros Guerroa, ya fallecido, ¿no? Dicen que han recuperado que junto a esa labor trascendental de promotor de las ciencias y de la cultura, tuvo una labor política fundamental que es menos conocida y que a veces ha pasado sin muchas alaracas, pero que debe ser considerado hoy en día como un gran precursor de un estadista moderno, ¿no? Porque realmente, y ahí está el tercer punto de nuestro estudio, contribuyó enormemente a la construcción del edificio político del reino. Fíjense que este tercer punto quedó un poquito en suspenso a la muerte del rey en 1284. El rey va a morir en mitad de una enorme crisis de distinto signo, crisis política, las disensiones con su hijo, el futuro Sancho IV, crisis económica, inflación galopante, crisis con los nobles, crisis con las ciudades. Esto va a hacer que su enorme construcción del edificio político vaya a quedar escrita y depositada en sus códices, pero apenas vaya a ser aplicada directamente en su tiempo, siendo por contrario aplicada por sus descendientes. Y así encontraremos que muchas de las cuestiones que él puso en marcha se consolidarán definitivamente en la política de su sucesor, generaciones después, Alfonso XI, ya bien entrado el siglo XIV. Y por supuesto un último punto, que es promotor de las artes y de las letras en general, el gran promotor de las artes y de las letras, una de las personas más cultas, con mayor profundidad intelectual, con mayor diversidad de intereses y de saberes, solamente comparable con figuras como su tío, el rey Luis de Francia, o como su tío abuelo, Federico II Stauffen, emperador de Alemania.
Empecemos por el primer punto que vamos a trazar hoy. Vamos a intentar dibujar un perfil de su personalidad, de su biografía, de su linaje. Su linaje es tremendamente internacional, porque en sus venas corre sangre de las dinastías francesas, del Reino de Francia, de la Casa de Borgoña, de la Casa de Inglaterra, corre sangre del Imperio Bizantino. Una bisabuela suya es Irene, hija del Basileus Isaac Angelo, emperador de Bizancio. Corre sangre por su madre del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo bisnieto de Federico I Barbarroja. Es decir, que en su sangre, debido a esa política matrimonial que caracteriza a los grandes personajes de la plena Edad Media, corre sangre que le une con Francia, con Inglaterra, con Bizancio, con los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. Él es hijo de Fernando III el Santo, y de su primera esposa, Beatriz Stauffen, sobrina de Federico II Stauffen, emperador de Alemania. Y va a ser el hermano mayor de una serie de hijos e hijas, 11 en total, ¿no? Entre los que me gustaría destacar pues, a su hermano segundo, Fadrique, a Sancho, a Felipe y a Manuel, que son algunos personajes sobre los que volveremos posteriormente porque tuvieron mucho que ver con la política del rey Alfonso. Es un personaje del que se conserva muchísima documentación. El itinerario de su vida lo tenemos casi completo. Últimamente publicaba el profesor Manolo González en la Universidad de Sevilla un magnífico estudio sobre el itinerario alfonsí, donde se puede seguir casi mes a mes el recorrido de su vida desde su época de príncipe y incluso su primera infancia con su ayo Villadelmiro en las tierras de Galicia hasta su muerte en Sevilla en 1284. Sabemos muchas cosas de él, de su vida, de su perfil biográfico, y a través de sus textos él mismo nos da muchas pautas de cuáles pueden ser los rasgos definidores de su personalidad. Y lo primero que llama la atención es que es un personaje que tiene un muy elevado concepto de sí mismo. Muy elevado concepto de sí mismo. Les remito a la última frase de esta diapositiva, que aparece también en uno de sus códices. Por la merced de Dios, non habemos mayor sobre nos en lo temporal. Cuidado que gracias a Dios y por la merced otorgada directamente por Dios, por encima de nosotros en cuestiones temporales no hay nadie. Un marcado y un concepto muy elevado de sí mismo. Y un personaje extremadamente culto y muy inteligente. Su padre, Fernando III, ya había dado muestras evidentes de su preocupación por la cultura, a pesar de que su vida estuvo presidida fundamentalmente por su labor política y sobre todo por sus campañas militares, sus reconquistas sobre las tierras de Al-Ándalus en el sur de su reinado. Pero casa con Beatriz Stauffen, una persona de una enorme cultura, también formada en la corte de Federico II Stauffen, que reside gran parte de su vida en Italia. Fíjense que además él vive en pleno siglo XIII. Él nace en 1221 y muere en 1284. Y el siglo XIII en Europa es, como definen los especialistas que han estudiado este siglo, es el siglo del vivir según razón, del vivre selon raison, como trata la Biblia, como habla la Biblia guió del propio siglo que están viviendo. Es un siglo en el que los principales protagonistas de la sociedad europea sienten la necesidad de ordenar las cosas, de comprender la ciencia que tienen a su alcance, los conocimientos que tienen a su alcance, con la finalidad de, una vez ordenada y comprendido este conocimiento, poder progresar y mejorar el estado de su reino, ¿no? Y no tenemos más que recordar que es contemporáneo de don Alfonso, del gran franciscano, catedrático de Oxford, Rogerio Bacon, a no confundir con el filósofo Francis Bacon, que es posterior, que muere en 1292, unos años después que él, que es contemporáneo del gran agustino del gran dominico Tomás de Aquino, 1274, que es familiar, sobrino de Luis IX, rey de Francia, muerto en 1270, y es contemporáneo también del más joven, gran intelectual italiano, Brunetto Latini, que es el creador de obras
enciclopédicas que circularán por las cortes europeas como Il Tesoretto, como El Pequeño Tesoro, que es un libro que va a regalar a Alfonso X y que muere también en 1294. Por lo tanto, en este sentido, también querría despejar de su figura la idea de que Alfonso X es excepcional en el siglo XIII europeo. No, Alfonso X es un hombre de su tiempo, es un hombre que forma parte de esa mano de grandes hombres, de grandes líderes del siglo XIII, instaurados en la necesidad de ordenar, de compilar, de cohesionar el conocimiento, la administración, las ciencias, con la idea de progresar. Él nace en Toledo, el 23 de noviembre de 1221. Toledo es una ciudad que para lo que nosotros vamos a estudiar es esencial en la historia de Europa. Toledo es una ciudad que ya desde los tiempos de Al-Ándalus había brillado por la riqueza de sus saberes, por la importancia de las traducciones que del latín, del hebreo, del persa, se hacían al árabe en tiempos de la taifa de Toledo, en el Toledo del siglo XI, que ya tenía prestigio en los monasterios europeos cristianos de tener un centro de traducción importantísimo en el que fundamentalmente se traducían libros de ciencia y en donde se traducía, por ejemplo, Aristóteles. Fíjense que ese Toledo reconquistado por Alfonso VI unas décadas después es el Toledo en el que todavía después va a nacer en 1221 Alfonso X. Un Toledo muy prestigiado en la historia de ese embrión de ciencia que circulaba en las altas esferas intelectuales de la Europa del siglo XI, del siglo XII y de principios del siglo XIII. Ahí nace Alfonso X. Y debido a las ocupaciones de su padre en sus campañas militares, pues es entregado a uno de los nobles al servicio de Fernando III para que pase su primera infancia alejado de la corte, en el campo donde empieza su formación, para ser reclamado después por su padre y sentarle a su lado para que empiece a compartir las experiencias del gobierno, ¿no? De manera que una vez retornado al entorno real, el contacto fundamental para su formación que va a tener va a ser con la excepcional figura de Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo. Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, historiador, creador de una de las grandes historias española, de España, anteriores a las que el rey va a promover, y que morirá en 1247. Pero Rodrigo Jiménez de Rada va a formar a Alfonso X, un personaje con una mente extraordinariamente pragmática, extraordinariamente abierta, un Rodrigo que es enviado por el rey al Cuarto Concilio de Letrán, en donde se van a tomar decisiones fundamentales para la historia del cristianismo medieval. La instauración de la Inquisición, la instauración de la penitencia, la instauración de la necesidad de que los judíos vayan marcados con algún elemento que les distinga para evitar mezclas en las ciudades de Europa entre judíos y cristianos. Un Rodrigo Jiménez de Rada que vuelve del Concilio de Letrán y le va a aconsejar a Fernando III que no cumpla a rajatabla las actas del Concilio de Letrán, de manera que le parece peligroso marcar a los hebreos de España, a los sefardíes, con esas rotas y con esos elementos que se acuerdan van a marcar a partir del Cuarto Concilio de Letrán a todas las comunidades hebreas del resto de Europa. Un personaje de mente abierta, muy pragmático, colaborador de Fernando III y maestro de Alfonso X. Fíjense que en 1240 ya comienza al lado de su padre a tener ciertas responsabilidades de gobierno. La madre ha muerto, Beatriz de Soissons ha muerto, Fernando III se va a casar en segundas nupcias con Juana de Ponthieu, señora de un gran señorío del norte de Francia, a caballo entre Francia e Inglaterra en cuanto a política se refiere, y va a tener su propia casa, va a estar dotado, digamos, económicamente para tener su propia casa, pero se va a implicar en las responsabilidades de gobierno. Por ejemplo, va a participar en las guerras del rey de Castilla, aliado con Jaime de Aragón, para la reconquista del reino de Murcia, de manera que tiene una participación muy activa como caballero en la reina
como caballero militar en la conquista de Murcia. Se va a implicar también como enviado del rey de Castilla en la guerra civil portuguesa. En los años 40 del siglo XIII, Portugal vive una guerra civil entre dos hermanos que se disputan el trono, ¿no? Bien, pues va a formar parte de esa delegación que va a poner en contacto los intereses de Castilla con la guerra civil portuguesa. También va a recibir emisarios de Constantinopla en un momento muy crítico para el imperio bizantino, como es el imperio latino, en el que el viejo Bizancio se ha roto en 1000 pedazos, dirigidos por pequeños déspotas que van a ser el canto de cisne del Bizancio, ¿no? En concreto va a estar en contacto con Balduino II, que es en este momento uno de estos emperadores bizantinos del Imperio Latino de Jerusalén. En el año de Bizancio. En el año 1249 se casa con su única esposa, Violante de Aragón. Él ya había tenido relaciones con algunas mujeres, de hecho había tenido una dama que con cierta frecuencia se reunía con él, doña Mayor Guillén, con la que va a tener una hija, Beatriz, futura reina de Portugal y madre del futuro rey Dionís de Portugal. Y con la reina Violante de Aragón va a tener ni más ni menos que 11 hijos, de los cuales, pues, lamentablemente, ya saben ustedes, 4 de ellos murieron prácticamente al nacer o a los pocos años. Y solamente en el año 1252 accede al trono de Castilla tras la muerte de su padre Fernando III el Santo. Por lo tanto, esta sería, digamos, la primera etapa de su vida en la que ya empieza a inmiscuirse en problemas de carácter militar, conquista de Murcia, carácter diplomático, Portugal, Constantinopla con Balduino II, etc. Bien. 1252, el rey Alfonso es rey del reino más extenso geográficamente de Europa. Un reino que ha cuatriplicado su superficie en los tiempos de su padre Fernando III el Santo, con la reconquista de Jaén, de Baza, de Córdoba y después de Sevilla. Un reino que está abierto en una posición estratégica excepcional en el mapa de Europa, está abierto al Atlántico, por el Cantábrico y las costas atlánticas del Reino de Galicia, está abierto al Atlántico por el sur en las costas del Reino de Sevilla, está abierto al Mediterráneo con la conquista, ya con la participación de Alfonso X como colaborador en la reconquista, del Reino de Murcia, que va a quedar bajo la esfera de influencia de Castilla, a pesar de que fue reconquistada con ayuda de Jaime I de Aragón, pero por el Tratado de Almitra se decreta que las tierras de Murcia pasen a depender de la Corona de Castilla. ¿Cómo es el mapa político de la península ibérica en los tiempos de Alfonso X? El vecino portugués, con el que va a haber una serie de conflictos al principio, porque en sus labores, en sus afanes expansionistas de expandir la influencia, él no va a renunciar a reclamar el Algarve, posesiones que tenían que haber pasado al Reino de Castilla en un momento en el que el rey de Castilla ayudó al rey de Portugal, pero que nunca habían pasado a dominio castellano. Él va a reclamar también territorios como la Gascuña, que eran dote de su tatarabuela Leonor Plantagenet, la esposa de Alfonso VIII, que formaban parte de su dote matrimonial, pero que nunca se habían incorporado porque Inglaterra no había entregado nunca. Linda con el Reino de Navarra, un Reino de Navarra en el que reina en su primera etapa Teobaldo I de Navarra, un rey muy versado hacia Francia y muy relacionado y bajo la influencia del rey de Francia, por supuesto con un gran vecino al este, que es la Corona de Aragón, los estados de la Corona de Aragón, y al sur el reino, el sultanato islámico de Granada, que es una posesión que va a quedar ahí enquistada, muy práctica para la estrategia política del rey Alfonso X, porque el rey de Granada es vasallo de Castilla y lógicamente se somete a los dictados de la política castellana y es un aliado de Castilla, por ejemplo, frente a los intereses del norte de África, de otros pueblos norteafricanos. Bien, fíjense que además en este momento el estrecho de Gibraltar ya es una zona abierta de tránsito. Es un momento clave en la evolución que va a tomar el comercio, por ejemplo, en Europa.
El comercio en Europa cambia de signo en este siglo XIII. Con la apertura del Mediterráneo, las mercancías que vienen del este del Mediterráneo, que vienen de Bizancio, que vienen de Italia y que iban hacia el centro de Europa o hacia Inglaterra por tierra, en carros, poca mercancía, muy lenta, pagando cantidad de aranceles cada vez que atravesaban una ciudad, se va a sustituir por un comercio marítimo, que va a hacer que los buques, las naves, se perfeccionen, surja la gran nao de gran cabotaje, en viajes mucho más largos que van a trasladar las mercancías desde el este del Mediterráneo hasta el Canal de la Mancha o hasta la Hansa. Son viajes más lentos, pero con más carga posible. Y fíjense que en esa situación, en ese cambio de evolución estratégica del comercio europeo, la corona de Castilla está perfectamente situada, hasta el punto de que la marina castellana en tiempos de Alfonso X va a estar centrada y centralizada, curiosamente, en Sevilla, en el puerto fluvial de Sevilla, en donde Alfonso X mandará construir unas enormes atarazanas, las más grandes atarazanas de la historia de la ingeniería naval hasta ese momento, como centro focalizado de esa marina castellana que curiosamente tiene su sede no en un puerto del norte, Castro Urdiales, Santander, Coruña, no, tiene su centro en las atarazanas, las reales atarazanas de Sevilla, en el puerto fluvial de Sevilla. Un reino que demográficamente ha crecido de una manera exponencial y en donde se han incorporado muy recientemente, estamos en 1252, apenas hace 15, 20, 30 años, se ha incorporado todo un caudal de población mudéjar, es decir, de población musulmana que se tiene que someter a las leyes y a las tradiciones y al gobierno del nuevo rey cristiano. Una población heterogénea, diversa, donde hay una minoría hebrea muy importante, donde hay una mayoría de población, sobre todo en el Reino de Castilla del Sur, mudéjar, donde conviven cristianos, musulmanes y hebreos, en una convivencia muy difícil, pero en una convivencia posible. Aquí también tendríamos que intentar no idealizar en exceso esto de la España de Alfonso X, de las tres culturas, como un canto de violines, ¿no?, en donde convivían judíos, musulmanes y cristianos. Estaban todos ellos sujetos a unos intereses económicos, fiscales, políticos y a la creencia absoluta por parte de las tres religiones de que su religión era la única y exclusiva. La exclusividad hebrea para los hebreos, la exclusividad islámica para los mudéjares y, por supuesto, la exclusividad cristiana para el rey que dirige todo este inmenso, todo este enorme total, ¿no? Bien. Tenemos muchos retratos de Alfonso X, retratos pintados, por supuesto, muchos de ellos convencionales, pero en fin, tenemos una abundancia de figuras, de composiciones en las que vemos al rey, por ejemplo. Aquí les he traído una iluminación, una miniatura de un documento histórico muy importante que se conserva en la biblioteca de la Catedral de Toledo, el llamado Tumbo A, que es un misceláneo que va añadiendo documentos sobre la historia de la diócesis de Santiago, del reino de Galicia y de su incorporación a Castilla, en donde los últimos cuadernillos son del siglo XIII y representan, por ejemplo, este retrato de Alfonso X como caballero militar, con su lanza, subido en su caballo, bellamente decorado con la heráldica de Castilla y de León. Tenemos esa primera fase de actividad del rey, todavía príncipe, en la que colabora con su padre y con su suegro Jaime I de Aragón en la reconquista de Murcia, en misiones de Estado con el Algarve, y en donde va a tener que sofocar en muchas ocasiones levantamientos de población mudéjar de las ciudades del sur, Cádiz, Niebla, Puerto de Santa María, Jerez, que se resisten tras la reconquista por los cristianos a las imposiciones legales de la monarquía castellana, que va a tener que someter, y por supuesto la conquista de Murcia. El rey, desde que accede al trono y desde antes, tiene una idea muy clara de cuál es su poder, y va a formularlo a lo largo de su vida en todos los hechos que va a llevar a cabo, ¿no? Él formula muy claramente cuál es el poder del rey. No es el único, porque en estos momentos en Europa también se están consolidando los poderes cada vez más centralizadores de las monarquías. Lo mismo está haciendo Enrique III
con mayor o menor fortuna en Inglaterra, lo mismo está intentando Luis IX en Francia. Bien, primero él se considera que él es el vicario de Dios en la tierra. Leíamos hace un momentito una frase, que por encima de nos, por mandato de Dios, no hay nadie en lo referente al poder real. Él es el vicario de Dios en la tierra. La autoridad suya, por supuesto, procede directamente de Dios. Y él, entre todos los súbditos, por ese motivo es superior. Lo cual no es obstáculo para que tenga que establecer unos vínculos de relación con sus súbditos e intentar la felicidad mayor para sus súbditos. Y fíjense que este concepto del poder del rey, que aparece ilustrado con un documento de los muchos que se conservan en la Cancillería de Alfonso X, en donde aparece otra vez el rey con la espada en la mano, acompañado de su esposa, la aragonesa doña Violante de Aragón, y con su hijo heredero, don Fernando de la Cerda. Fíjense que él va a plasmar toda esta idea del poder del rey como cabeza del Estado en una serie de leyes y en un programa de actuación política que tiene como finalidad vertebrar un reino tan diferente como el que veíamos en el mapa hace un momentito, y en donde se integran los viejos terrenos del Reino de Galicia, los viejos y primitivísimos terrenos de la primera monarquía española, el Reino de Asturias, los terrenos poblados de mozárabes del Reino de León, la Castilla Vieja, la Caput Castela de Burgos, el señorío de Vizcaya, los recientemente incorporados musulmanes de Murcia, musulmanes de Córdoba, musulmanes de León. Fíjense, vertebrar todo eso en un territorio tan disperso, con tradiciones tan dispersas y tan diferentes en todos los sentidos, en sus leyes locales, en su moralidad, en su religión, en su cultura, en sus pesos, en sus medidas, en sus sistemas de producción. Hay que vertebrarlo todo con una cohesión que permita avanzar al reino con una cierta agresividad para poder competir con las otras naciones que se están formando en el resto de Europa. Bien. Comencemos, por ejemplo, con un análisis de su labor jurídica. Su labor jurídica es extensísima, hasta el punto de que si solamente hubiera pasado a la posteridad la figura de Alfonso X por las aportaciones desde el punto de vista jurídico y legislativo, ya tendría que tener un lugar prominente en la historia del derecho europeo, en la historia del derecho occidental. Termina y concluye una pequeña enciclopedia jurídica iniciada por su padre, el Setenario, que se atribuye a los dos, empezada por Fernando III, terminada por Alfonso X. Pero va a ordenar, por ejemplo, el fuero real. ¿Qué pretende con el fuero real de las ciudades? Pues codificar los fueros de cada ciudad. Que la ciudad conozca, porque están escritos y codificados, cuáles son las legislaciones competentes con el poder local de las ciudades. Va a escribir un segundo texto, el espéculo, que es una codificación también de la unidad territorial, que tiene que ver con la unidad de los territorios de cada zona o de cada comunidad. Pero sobre todo va a pasar a la historia por ser el promotor de una gran summa, de una gran enciclopedia. Recuerdan ustedes que el siglo XIII es el siglo de las grandes sumas, la suma teológica, por ejemplo, ¿no? Bien, una gran enciclopedia de derecho, que son las 7 partidas. Las 7 partidas que ya de por sí darían como materia para hacer un curso de todo un semestre en Zayas, ¿no? Para los interesados en aspectos legislativos y en aspectos de tipo jurídico. El llamado libro de leyes, porque se llamó en un principio libro de leyes, y que con algunas discrepancias entre algunos especialistas que yo les señalo en la diapositiva, como el profesor García Gallo o como el profesor Aquilino Iglesias, que han sido los que más han estudiado en profundidad las partidas, consideran que fueron escritas entre 1254 y 1265. ¿Qué son las 7 partidas? Están formadas por 7 partes, de ahí las 7 partidas, que abordan distintos puntos de vista, ¿no? A tener en cuenta para el legislador, como es, por ejemplo, cuáles son las fuentes del derecho.
cuáles son las obligaciones del legislador, las costumbres, los pueblos, las tradiciones. Bien, este libro de leyes realmente lo que es un cuerpo de normas, es un cuerpo normativo para tener una referencia para todo el reino, desde las costas de Finisterre hasta el estrecho de Gibraltar, con una cierta uniformidad jurídica. Uno de los principales problemas para gobernar este inmenso reino es que cada localidad tiene su fuero, cada localidad tiene su ordenanza, cada localidad tiene su legislación concreta, con lo cual es imposible cohesionar una política que permita avanzar y progresar la economía, el desarrollo de las ciudades, el desarrollo cultural de los pueblos, ¿no? Es, por lo tanto, una obra doctrinal, es una doctrina que apenas se pudo aplicar en tiempos de Alfonso X, apenas se aplicaron para la legislación alfonsí algunas de los epígrafes de alguna de las partidas, ¿no? Porque realmente cuando empezó a adquirir fuerza legal, perdón, hay una errata en la diapositiva, a partir de 1348, perdón, si están tomando nota, 1348, en tiempos ya de Alfonso XI. Pero fíjense que estas partidas que aparecen tumbadas en un viejo ejemplar, que no se han conservado, apenas se han conservado algunos cuadernillos originales, ¿no?, en la biblioteca del Escorial, se han conservado muchísimas copias hechas por los sucesores con posterioridad. Es decir, no tenemos unas partidas unidas completas, pero hemos podido hacer un estudio completo de las partidas a base de fragmentos que se han conservado de ediciones posteriores, puesto que sirvieron de modelo para los legisladores que a continuación siguieron con la vida del reino, Sancho IV y sus sucesores. Y por supuesto he destacado la figura de Alfonso XI. Fíjense que las partidas, que no tuvieron rigor de ley en tiempos de Alfonso X, apenas se aplicaron en algunos epígrafes, pero sí empezaron a tenerlo a partir del reinado de Alfonso XI, siguieron siendo vigentes e inspirando códigos y legislaciones posteriores. Y aquí tienen en pantalla, en este mosaico, dos imágenes a la izquierda un incunable, es decir, una obra ya impresa, ya no es manuscrita, ya se ha inventado la imprenta, ya empiezan a aparecer en el Reino de Castilla las primeras imprentas, y en el Reino de Aragón. Y aquí tienen ustedes una edición de las partidas de 1491, hecha en Sevilla por un impresor llamado Bernardo, el alemán. Y aquí tienen ustedes ya un códice, un impreso posterior, una edición impresa ya del siglo XVI. Es decir, siguieron siendo fuente de inspiración para los legisladores, para las escuelas, para las universidades, en donde se enseñaba el derecho a lo largo de todo de la Edad Moderna. Solamente por esta faceta de intento utópico de unificación jurídica y legal que permitiera vertebrar un Estado ágil que pudiera desarrollarse con mayor velocidad, ya había pasado Alfonso X a la posteridad en la historia de Europa. ¿Cuáles fueron las líneas principales de su política económica y fiscal? Venimos de hablar de un mundo que intenta unificar legislaciones, unificar leyes. Va a querer hacer otro tanto con la economía y sobre todo con la fiscalidad. Porque si diversas eran las leyes, más diversas eran los procedimientos económicos, la legislación económica y sobre todo las imposiciones y los impuestos y los aranceles vigentes en todas estas ciudades o en todas estas localidades o en todos estos territorios señoriales. ¿Qué va a hacer con su política? Va a intentar también algo enormemente complejo, como es regular la política económica y hacer una cierta armonización fiscal. Naturalmente, este intento de armonización fiscal y de regulación económica centralizado por el poder de la corona, es la corona la que decide y la corona la que en gran parte se va a constituir en perceptora de esos beneficios fiscales. Por ejemplo, va a establecer nueva ley de fronteras y de diezmos de aduanas, regulados por la corona. Ya cuando un mercader viaja de una zona a otra y atraviesa un determinado territorio, no se va a ajustar a las leyes vigentes en esos territorios desde tiempos ancestrales
y otorgados en fueros muy anteriores, sino que van a estar regulados por unos fueros, por una legislación actualizada. Va a hacer, por ejemplo, algo fundamental para la agilidad del comercio: unificar pesos y medidas, el codo, la unidad de longitud. Pero no hay un codo castellano, hay un codo leonés, hay un codo andaluz, hay un codo extremeño. Es decir, que un mercader que vende telas, según el lugar en el que las venda, tiene que proceder a una traducción constante de medidas según los lugares donde esté vendiendo. Sustituirla por un codo, por ejemplo. Quien dice codo dice unidades de medida, de peso y de volumen. Una política, por ejemplo, que regule los impuestos que los ganaderos tienen que pagar en sus transhumancias, que no sean diversas según las tierras que atraviesen, o según las propiedades o los señores que detenten esas tierras, o las ciudades por las que se atraviese, que haya una normativa que regule cuáles son los aranceles que estos ganaderos tienen que pagar. Es en los tiempos en los que se va a consolidar el honrado concejo de la Mesta. El honrado concejo de la Mesta es otra de las grandes medidas que van a ser la conclusión directa de la política fiscal del rey Alfonso X, y que van a colocar a la ganadería de lana merina castellana como primera productora del mundo occidental, y que van a potenciar esa exportación masiva de lana merina castellana a través de los puertos del Cantábrico, que se van a abrir en este momento en un enorme desarrollo: pasajes de San Pedro, pasajes de San Juan, Castro Urdiales, Santander. Desde Burgos van a dar salida a la lana castellana hacia la Hansa alemana, hacia Lübeck, hacia las ciudades de Flandes, hacia las factorías de transformación de la lana inglesas de los tiempos de Enrique III o de Eduardo I de Inglaterra. Fíjense, todo esto lo estamos diciendo en 5 minutos, como si nada, en una sociedad del siglo XIII. Todo esto lo va a intentar y lo va a poner en marcha. Naturalmente exige unos esfuerzos administrativos fundamentales. También va a ser un gran reformador de la administración. Por ejemplo, va a crear la Real Chancillería castellana, que guarda más de 3.354 documentos emitidos en sus años de reinado. Va a convocar cortes, siendo uno de los reyes europeos que más convocó a las autoridades locales. Las Cortes de Castilla, entre 1252 y 1284, se van a convocar 22 veces, es decir, con una frecuencia realmente inusitada. Y en este proceso de unificación y de vertebración, fíjense algo tan fundamental para el devenir de nuestra cultura: la elección del idioma castellano como lengua oficial del reino. El castellano deja de ser la lengua popular que se habla en las ciudades. El castellano se va a convertir en la lengua de la administración, la lengua de la chancillería, la lengua del saber en la Universidad de Salamanca, en los Estudios Generales de Sevilla. Es decir, el castellano se va a convertir en la primera lengua romance del mundo occidental, después del latín. Cuando todavía durante más de 250 años se hablará en latín en las universidades y se publicará en latín las legislaciones de todos los países europeos, en Castilla, desde 1252 y el tiempo de Alfonso X, el castellano es la lengua vehicular. Es la lengua vehicular de una demografía muy compleja, en donde hay cristianos viejos, cristianos nuevos, mudéjares y hebreos, en donde el hebreo nadie discute su valor como lengua científica, en donde nadie discute en Europa el valor del árabe como lengua científica, pero en las que el latín, si hubiera sido elegida como lengua vehicular, hubiera podido encajar menos fácilmente con los proyectos intelectuales que el rey tenía con musulmanes y hebreos de su reino. Es la lengua vehicular que no ofende a nadie, es la lengua neutra, que hablan hebreos, sefardíes, mudéjares, musulmanes y cristianos
de orientación latina. Solamente hay una obra que nos responde a esta política lingüística, que tiene que ver con la poesía y con la música, que son las cantigas del rey sabio, tanto las cantigas de Escarnio como sobre todo las más conocidas cantigas de Santa María. ¿A qué se debe esta especificidad? Pues se debe al alto conocimiento del rey de las lenguas y al conocer perfectamente que la lengua castellana, para cuestiones poéticas, era una lengua que estaba realmente en pañales, con un vocabulario muy escueto, con una sintaxis muy escueta, mientras que por el contrario, el gallego, el galaico portugués, era una lengua mucho más refinada, mucho más melodiosa, mucho más elaborada desde el punto de vista de posibilidades de expresión poética, que justificaba en que en el mundo de los trovadores y en el mundo de los juglares del siglo XIII, el galaico portugués era una lengua que hablaban juglares, por ejemplo, de la Aquitania francesa. Y por lo tanto, la creación poética del rey y de sus juglares y de sus trovadores se va a hacer en gallego, pero es la excepción que confirma la regla, porque su obra jurídica, su obra histórica, su obra científica, toda la labor administrativa va a ser escrita y forjada en castellano. Un último punto que me gustaría tocar, desde el punto de vista ideológico, por supuesto, la exclusividad cristiana, eso es indiscutible, ¿no? En un reino tan heterogéneo de población como el suyo, la exclusividad cristiana no se discute, ¿no? Pero fíjense que las relaciones con la Iglesia van a ser especialmente difíciles en el reinado de Alfonso X. Podemos entender muy bien por qué. En ese intento de centralizar el poder, centralizar la administración, centralizar la fiscalidad en las manos de la corona, uno de los grandes perjudicados eran los intereses de la Iglesia, los intereses de las grandes sedes catedralicias, los intereses de los grandes obispos, que dejan de acuñar moneda, que dejan de percibir una parte de los impuestos, porque una parte importante de los impuestos que percibía la Iglesia van a recaer, las tercias reales, van a recaer en la figura del rey. Pues bien, intenta controlar a la Iglesia. Intenta, por ejemplo, controlar a Roma y el poder de Roma en su país, en su reino, con el nombramiento directo de obispos, sin tener en cuenta el asesoramiento o el consejo de Roma, el nombramiento de obispos que les sean fieles a su filosofía de gobierno, y que no dependan tanto de la autoridad pontificia de Roma, por cuestiones, entre otras cosas, de intervención de estas rentas eclesiásticas. Pero fíjense que a pesar de esa relación amor-odio, que viene de la mano de una postura claramente gibelina, en Europa en este momento, la Iglesia no consigue consolidarse como un poder político más en el seno de la geografía política de Europa, porque hay una serie de líderes que están en contra de ese poder excesivo en cuestiones temporales de la Iglesia, la postura gibelina contra los güelfos, ¿no? Europa se divide en los a favor del Papa y del poder del Papa y los en contra del poder temporal del Papa. Bien, Alfonso X, como su suegro Jaime I de Aragón, el padre de su esposa, son gibelinos, se declaran contrarios al exceso del poder que pretende acumular el Papa de Roma en cuestiones temporales en sus reinos. Pero sin embargo le necesita como autoridad moral de la Iglesia y en muchos momentos va a recabar, por ejemplo, la concesión por parte de Roma del papel de cruzada para los hechos que él va a emprender, por ejemplo, de carácter militar de expansión en el norte de África. Alfonso X, teniendo en cuenta que Granada es un territorio muy práctico, que es un colchón entre el Islam del norte de África y su reino, y va a estar ahí latente, como bien saben, hasta 1492, tiene que expandirse, ¿no? Tiene que expandirse de alguna manera, y él pretende expandirse en el norte de África. En concreto va a iniciar una campaña, el llamado Fecho de Allende el mar, e incluso tomará algunas ciudades como la ciudad de Salé, a las afueras de Rabat, y para los que solicitan del Papa que decreten esta política suya como cruzada, ¿no? Que significaba una serie de privilegios a la hora de poder recaudar financiación para acometer estas empresas, ¿no? Y también intentó controlar las órdenes militares,
que habían recabado en distintas partes del territorio castellano un enorme poder, fundamentalmente en Extremadura y en la Andalucía occidental. Crea una propia orden de caballería, la Orden de Santa María de España, que tuvo una vida muy cortita porque fue integrada inmediatamente en la Orden de Caballeros de Santiago. Les he traído algún documento explicativo de esta inmensa tarea, explicativo de una manera gráfica, de esta inmensa tarea que lleva a cabo el rey Alfonso X, ¿no? Aquí tienen ustedes un fuero real, presidido por el sello real, con la corona de Castilla, y presidido por el anagrama del rey Alfonso, ¿no? Ese anagrama en los que, entre ustedes, si hay personas habituadas a la iconografía cristiana, pues reconocerán la organización del crismón de Rávena, ¿no? Ese escudo, ese círculo con la G y la Ro, característico de los ejércitos cristianos de tiempos de Constantino el Grande en el siglo IV. Fíjense que este crismón tan específico de Alfonso tiene la alfa y la omega, como el crismón de Rávena, ¿no? Y tiene la F y la S como 4 letras principales de su nombre, ¿no? En algunos de los textos alfonsíes, el rey llama la atención sobre que 7 letras, como los 7 dones del Espíritu Santo, tiene su nombre, y que la primera es el alfa y la última es el omega, ¿no? Es decir, en ese símil que intenta hacer propagandístico, vinculándolo con la divinidad y con ese papel fundamental de vicario de Cristo, ¿no? Vamos a terminar con una reflexión que me imagino que les habrá surgido a la luz de mi comentario. Todas estas novedades, todos estos inmensos cambios que va a poner en marcha en apenas 30 y tantos años, y que suponen todos juntos el intento de cohesionar el reino bajo el control del poder del rey, naturalmente tuvo un coste político fundamental, porque todas estas cosas no se hacen sin pagar un precio. Y lógicamente, pues todas estas medidas fueron muy mal acogidas por gran parte de la población. Por ejemplo, por los nobles. Las grandes casas, como la casa de los Lara, la casa de los Haro, la casa de los Castro, o incluso por personas de su propia estirpe, sus hermanos don Fadrique, su hermano don Felipe, que se van a levantar contra esas pretensiones de centralización en el poder del rey, de que les arrebataban distintos privilegios de tipo jurisdiccional, de tipo económico y de tipo fiscal, ¿no? Su hermano don Fadrique, el segundo hijo, el segundogénito de Fernando III, Federico, Fadrique en castellano antiguo, fue enviado en su adolescencia y en su juventud, mientras que su hermano Alfonso estaba primero en Galicia y después al lado del padre, colaborando en tareas de gobierno, fue mandado a la corte de Federico II Stauffen. Federico vuelve a Sevilla como segundogénito, cuando ya su hermano Alfonso tiene un poder realmente absoluto. Los roces entre don Fadrique y su hermano fueron múltiples, como también lo fueron con don Felipe. Con don Felipe que, digamos, tuvo un mejor destino que su hermano Fadrique, porque los roces con su hermano Fadrique llevaron a que el rey firmara la pena de muerte de don Fadrique. Don Fadrique fue ejecutado por orden de su hermano don Alfonso, ¿no? Con don Felipe fue más condescendiente, a pesar de que don Felipe le causó problemas uniéndose a enemigos del poder real, poniéndose del lado opuesto al poder real, que le acarrearon muchísimos problemas al rey y que el rey siempre quiso minimizar, pero no consiguió llevarle a su terreno, de manera que al final de su vida don Felipe estaba en el bando de los enemigos del rey y los enemigos del proyecto unificador de la corona. Y por supuesto, dentro de la sublevación, no hay mayor sublevación que la de su propio segundogénito, la de su propio hijo Sancho. El heredero de Alfonso X, don Fernando, muere en acción de combate contra los benimerines, en lucha contra los benimerines en los años 70. Y según el derecho castellano, son los hijos de Fernando de la Cerda los herederos de los derechos del padre, los infantes de la Cerda. Pero surge todo un bloque anti-Alfonso por las medidas que estaba poniendo en marcha,
dirigido por el príncipe Don Sancho, para intentar crear lo que al final crearon, que fue una guerra civil, y que hizo que el rey muriera solo en Sevilla, solamente con la fidelidad de Sevilla y de Murcia, puesto que el resto de las ciudades se hicieron seguidoras de la política de Don Sancho, ¿no? Que llegó incluso a convocar en Valladolid, en el año 1282, unas cortes ilegales. El rey es el único que puede convocar cortes. Pues Don Sancho, con sus partidarios, convocó unas cortes ilegales en Valladolid en 1282. Pero no solo los nobles se levantaron contra esta política unificadora del rey, también se levantaron los obispos, porque lógicamente el poder de los obispos y de los arzobispos disminuyó muy sensiblemente. Y como les decía antes, les mencionaba al profesor Manuel González de la Universidad de Sevilla, que han estudiado este tema a fondo, se puede decir que, por ejemplo, el 50% de los obispos de Alfonso X estuvieron en contra de él. Fueron verdaderos enemigos de la política real, llegando a casos tan extremos como el obispo de Santiago y el obispo de León, que llegaron a ser encarcelados por orden del rey, dándole a su política un giro verdaderamente antisantiaguista, que se detecta en muchas de sus obras, como veremos, ¿no? Las ciudades también se levantaron. Cuando la Mesta ordena determinadas cancelaciones de aranceles que tenían derechos de pontazgo, muchas ciudades, pues lógicamente no van a quedarse quietas ante la pérdida de esos beneficios en favor de la corona. Se le levantaron ciudades y se le levantaron la población mudéjar. En los años 70 hubo una muy importante sublevación mudéjar, porque la presión fiscal sobre la población mudéjar hizo que los propietarios de tierra mudéjares se levantaran en armas contra el rey, con lo cual la política del rey fue mucho más intolerante con respecto a las minorías mudéjares a partir de este momento. E incluso, fíjense, en ese coste político, pues últimamente se está poniendo muy en boga el llamar la atención sobre un memorial secreto que inició el Papa Nicolás III en 1279, que había permanecido oculto, ¿no?, pero que se ha estudiado en la actualidad, en la que aconsejaba a Alfonso X que mejorara las condiciones de la Iglesia, que por favor no anulara los tributos ni las rentas eclesiásticas y que no siguieran nombrando obispos anticanónicos como estaba haciendo. Es decir, esta política modernizadora, podríamos decir, y centralizadora, le trajo numerosísimos enemigos. Y podemos decir que el año 1275 lo podríamos definir como un annus horribilis. En el año 1275 realmente fue un año nefasto para el rey. Gran parte de las ciudades castellanas se levantaron contra la política real. La inflación económica era galopante, las necesidades suntuarias de toda esa clase social que había participado en la Reconquista en tiempos de Fernando III y había obtenido numerosísimos privilegios en el reparto de las conquistas, había potenciado una demanda de productos suntuarios que hicieron subir enormemente la inflación y que le obligaron al rey a depreciar la moneda. El rey Alfonso X alteró la moneda para paliar los efectos de la inflación, ¿no? Fíjense que en el año 1275 acabó uno de los proyectos más ambiciosos del rey desde el punto de vista de política internacional, que veremos el día próximo, que fue la pretensión a heredar el trono del Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando Federico II muere como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, hereda el imperio su hijo Conrado, después Manfredo, y mueren sin hijos. Naturalmente el trono queda vacante y hay muchos sobrinos del antiguo emperador en las distintas coronas europeas. Y hay un candidato fundamental en Castilla, que es Alfonso X, hijo de Beatriz Stauffen, sobrina de Federico II y sobrino bisnieto de Federico Barbarroja. Aparecen entre los electores del Sacro Imperio Romano Germánico, porque es un título que se elige por parte de los electores de las ciudades del imperio, aparecen distintos candidatos y una parte de esos electores van a promover la figura de Alfonso X, que va a dedicar un gran esfuerzo económico y diplomático para conseguir que se le nombre primero rey de romanos, cosa que consiguió, en segundo lugar que se le nombrara emperador de Alemania. Pero en 1275 definitivamente el Papa se reúne con él en la ciudad del sur de Francia de Beaucaire y le comunica su decisión con
gran parte del electorado del Imperio Alemán a que fuera otro el candidato inglés el que ocupara el trono del Imperio Alemán, con lo cual sus aspiraciones imperiales quedan frustradas. Y además es el año en que unas tropas de benimerines venidas del norte de África irrumpen en las costas españolas y en guerra contra los benimerines muere el infante Fernando, el heredero al trono, con lo cual se abre la crisis sucesoria. Como ven, fue un año en el que al pobre no le pudieron pasar más cosas. Sí, le pasaron muchas más cosas, entramos en detalles. A la vuelta de Beaucaire contrajo una enfermedad muy grave, murió una de las hijas, su hija Leonor, que le acompañaba en el viaje. En fin, bueno, el caso es que a partir de 1275, con una crisis sucesoria abierta, con media población en contra de la política del rey y con una inflación económica muy importante, pues el rey se repliega en la ciudad de Sevilla y muere en el año 1284, solamente pueda contestar que no le ha dejado. Sí. Cuando Sancho IV, el futuro Sancho IV, aparta a los sobrinos y mete en guerra civil, ¿se aferra a alguna legalidad que le apoyara en esa pretensión? Si les parece, lo dejamos aquí. Él no se puede aferrar a ninguna legalidad porque el derecho castellano es muy claro. Es decir, si muere el heredero, son los hijos del heredero los que heredan el trono de Castilla. Lo que sucede es que los infantes de la Cerda eran unos chavalines, eran unos niños de 8 o 10 años, y el reino estaba en un momento muy crítico de gobierno. Es decir, que una minoría de un príncipe de la Cerda, de la familia, del descendiente de Fernando, hubiera sido enormemente peligroso. La situación económica, la situación social, la situación política no lo aconsejaban y necesitaban de un líder con una cierta fuerza y maduro, ¿no? Entonces, sin fundamento, digamos, legal, según la tradición castellana, pero apoyado por ciudades en contra del rey, obispos en contra del rey, es decir, por toda esa larga lista de enemigos del coste político, de su actuación política, pues crearon un bando, evidentemente, que se hizo con el poder, ¿no? Y que obligaron al rey a replegarse a Sevilla. Todo esto junto con alianzas políticas, ¿no? Porque imagínense que, lógicamente, ante esta política expansionista, lo veremos el próximo día, el rey Jaime I de Aragón tenía bien claro que había que hacer todo lo posible para evitar lo que Alfonso X creía, que era la unificación de la península, la unificación de las Españas, ¿no? Realmente es el gran arquitecto utópico de las Españas, ¿no? Cosa que va en contra de los intereses de Aragón. Entonces, lógicamente, Sancho va a obtener el apoyo de la corona de Aragón. Sin embargo, los infantes de la Cerda van a tener el apoyo de la familia de la madre de los de la Cerda, que es la dinastía francesa, porque Fernando de la Cerda casa con una princesa francesa, Blanca de Francia. Entonces, ahí entra todo un juego de piezas de dominó, de intereses, de alianzas, que se superpusieron a la realidad jurídica tradicional del Reino de Castilla, que sin duda alguna daba el derecho sucesorio de Alfonso X a los infantes de la Cerda. ¿Tienen ustedes algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Es muy denso. No, es de hecho que están muchas cosas están muy interesantes. No, pero lo que es fascinante desde la perspectiva de 2022, que es nuestro año, es ver la visión de futuro de este hombre. Es decir, yo soy el rey de un inmenso reino, geográficamente el más grande en territorio, que tiene un enorme problema que al mismo tiempo es una riqueza, porque esta diversidad de población, esta diversidad de culturas van a tener un contrapeso favorable en cuestiones intelectuales y del saber, porque evidentemente toda la labor intelectual y científica del rey se va a beneficiar de esa diversidad, ¿no? Pero desde el punto de vista de gestión y de gobierno, pues esa diversidad exige un mínimo de uniformidad económica, de uniformidad legal, de uniformidad jurídica, Es como si se hubiera adelantado en el tiempo. de uniformidad lingüística, ¿no?
Entonces, pues es el gran arquitecto de un Estado castellano cohesionado que tiene en su horizonte la unificación de España. La unificación. Hay que llegar a esa unificación. Entonces, es un tema muy interesante en el tiempo que nosotros estamos viviendo precisamente. Sí. Porque se dan cuenta, ¿no? Castellano, yo muchas veces cuando explico a mis alumnos, el castellano fue elegido como lengua vehicular, como lengua de entendimiento. Y claro, miro a los chavales de 17 y 18 años y digo... Estamos en las antípodas en muchos aspectos, ¿no? Pero es muy interesante la figura de... Pero si echamos la vista atrás, nos damos cuenta de que uno de los pilares fundamentales de esa España poderosa de los Reyes Católicos empieza aquí. Uno, no digo el único. Yo como estudié Derecho, le quería reafirmar el aspecto jurídico, porque el profesor nuestro, yo estudié en Barcelona, bueno, porque soy de ahí, y el profesor de von Rius, bueno, las partidas de Alfonso X el Sabio, la figura, la importancia, por eso tenía mucho interés en hacer este seminario, porque todo lo tengo, pero la importancia que tuvieron las partidas, todo lo que está usted explicando, bueno, como fue un paso de gigante hacia adelante en aspectos para consolidar el Estado moderno, es decir, el Estado moderno que va a surgir en el siglo XV, XVI, no se entiende sin actuaciones de personajes, entre ellos Alfonso X, fundamentales, que sentaron las bases de un mundo heterogéneo y diverso y lo fueron metiendo en un embudo hacia unos niveles mínimos de homogeneización y de vertebración que hicieron posible el crecimiento de... Ahora, si en ese momento en la corona de Aragón había un monarca gigantesco, que era Jaime I, Sí. no le interesaba para nada la unificación. Evidentemente Jaime I, a menor escala, por talante político, porque la figura, digamos, sin entrar en comparaciones, ¿no? Pero la figura de Jaime I es importantísima, pero es que Alfonso X es un gigante de la Baja Edad Media europea, ¿no? Tenía el mismo proyecto, de hecho él era gibelino también se negaba a las interferencias del Papa en cuestiones que no tenían que ver con el poder religioso y con la autoridad moral, ¿no? Entonces, es un proceso que está iniciándose muy lentamente en todos los principales terrenos europeos y que en Castilla se consolida de una manera muy importante en época de Alfonso X. ¿Sí? Me parece como si hubiera muchos contrastes entre el modo de imponerse los idiomas, por ejemplo en Italia, con el Dante o otra, en Francia, la lucha entre las grandes lenguas, y la de España, que parece que no se encontró con oposición. No entiendo bien su pregunta. El castellano sí. Se impuso en Castilla prácticamente sin oposición, por lo que estoy viendo. O sea, no hubo otras lenguas que estuvieran tratando de imponerse. Vamos a ver, yo no diría que sin oposición. Lo que sucede es que la sociedad castellana de este momento era multilingüe, porque estaba el latín como lengua aceptada por todos, como lengua culta y lengua de la religión. Estaba el árabe, porque evidentemente había, dependiendo de las zonas, en mayor o menor proporción, una población musulmana muy importante económicamente, en las ciudades, en los campos, que hablaba el árabe. Estaba el hebreo. Y luego estaban las diversas lenguas romances, el gallego, la fabla aragonesa, cada lugar tenía su fabla, la fabla asturiana. Entonces era una diversidad de lenguas y partimos de una sociedad acostumbrada al multilingüismo, en el que un comerciante de lanas de Castilla sabía que si quería viajar por el territorio castellano se iba a encontrar con cantidad de lenguas, ¿no? Entonces, lo que hace el rey es dictaminar que toda la Cancillería va a trabajar en castellano, todo el aparato legal se va a hacer en castellano, todos los libros de ciencia se van a hacer en castellano. Poco a poco mete la cuña de una lengua que se va a desarrollar y que va a ir creciendo por necesidades pragmáticas. Pero que es una imposición muy distinta a la evolución de la lengua de Gua,
frente a la lengua de Oco, por ejemplo, o la imposición del lenguaje toscano, por ejemplo, es muy distinto. Sí, sí. Pero yo creo que eso forma parte del sentido práctico y del vivir de la vida. Es decir, no hicieron falta medidas inquisitorias para imponer un idioma. El idioma se fue acunando, se fue desarrollando, y de hecho desde el punto de vista científico e intelectual fue un poquito la causa de que la obra de Alfonsín no se conociera tan bien. Porque piense usted que los libros del saber de astronomía están escritos en castellano. Si hubieran estado escritos en latín, hubieran sido libros de referencia para todos los astrónomos y astrónomas de la Baja Edad Media en Europa. Entonces se conocen traducciones de la obra castellana a otras lenguas para ser utilizadas posteriormente. Hay traducciones al latín, por ejemplo, se tradujeron al latín algunas obras, partidas, por ejemplo, al gallego, para su implantación en una minoría de población gallega, pero que hablaba gallego fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues fue cuestión de sentido práctico y de desarrollo político los que poco a poco fueron imponiendo el castellano. Pero que se impuso como lengua franca, Sí, no como imposición, no, sino que era, para todos ellos era una solución, no ofendía a nadie. No. Pero es que es lo mismo que harán, por ejemplo, no sé, me estoy yendo de tema, pero es lo mismo que harán los reyes católicos. Y con el encargo de la gramática castellana, Antonio de Lebrija. Es decir, en el momento de la expansión a América hay que hablar con los nuevos súbditos de Allende los Mares en América.